Hola, 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 mis queridísimos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado. Ya saben que me encanta estar aquí con ustedes, compartir chismecitos, noticias y todo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento, especialmente en el mundo de las series turcas que tanto nos apasionan. Y hoy tenemos un tema jugoso, un tema explosivo. Prepárense porque vamos a destapar un escándalo que involucra a dos de los nombres más grandes del panorama turco, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. El título lo dice todo, urgente, que prohibieron a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Y créanme, la historia es más enrevesada de lo que parece. Aquí vamos a sumergirnos en el porqué de esta prohibición, qué implicaciones tuvo, y cómo afectó a la carrera de estos dos grandes actores. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este drama digno de una novela turca, no puedo dejar de pedirles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos. Es la mejor manera de apoyar el canal y hacerme saber que les gusta el contenido. Suscríbanse, por favor. Es gratis. Bueno, ahora sí arrancamos con el chisme. Para entender bien esta prohibición, tenemos que remontarnos a los inicios de la carrera de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Ambos son actores excepcionales, con una química en pantalla que ha traspasado la pantalla muchas veces. Pero lo que realmente los catapultó a la fama y por extensión, los metió en este problema, fue la serie Medcezir, conocida internacionalmente como El secreto de Feria. Es importante señalar que si bien Medcezir fue su gran proyecto conjunto y el que los unió ante el público, la serie original, Anferia Koydum, les dio el primer impulso, pero fue Medcezir la que consolidó su éxito y la que desató la chispa del romance en los corazones de sus seguidores. En Medcezir, a Atay y Serine interpretan a Yaman y Mira, una pareja que vive una historia de amor llena de altibajos, pero con una conexión muy fuerte. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y, gracias a la magia de Internet y el doblaje, conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Atay y Serine, fuera de la pantalla, se hizo evidente para muchos, y los rumores de un romance real no tardaron en surgir. La intensidad de sus interpretaciones, la manera en que se miraban, la complicidad que transmitían, todo esto alimentó la imaginación del público y de los medios. Se convirtieron en la pareja del momento y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Y aquí es donde empieza la controversia. Porque aunque no hubo una confirmación oficial de una relación romántica, los medios comenzaron a especular y a publicar fotos de los actores juntos, en situaciones que parecían indicar algo más que amistad. Esto en una sociedad como la turca, con fuertes raíces conservadoras y una alta vigilancia de la vida personal de los famosos, no pasó desapercibido. Las fotos de cenas, paseos, incluso algunas tomadas por paparazzi, alimentaban la llama del rumor. La prensa sensacionalista turca, conocida por su afán de encontrar y explotar romances entre celebridades, se volcó en la pareja. Cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales era analizado y diseccionado. El morbo estaba servido. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que se prohibió? La prohibición en realidad no fue explícita, pero se materializó en una serie de restricciones y presiones. Fue más una prohibición tácita que algo oficial. El punto es que, de alguna manera, la imagen de ambos como pareja romántica fue censurada, o al menos, no promovida activamente. Vamos a desglosarlo. Primero, los medios turcos, que suelen ser muy dependientes del gobierno y de ciertos grupos de interés, comenzaron a reducir la cobertura de cualquier interacción romántica o potencialmente romántica entre Atay y Serine. Las fotos juntos, si es que se publicaban, eran minimizadas y se evitaban titulares que sugirieran algo más que una amistad. Las revistas del corazón, que antes dedicaban portadas a la pareja, empezaron a enfocarse en otros temas o a cubrir sus actividades individuales, evitando siempre relacionarlos sentimentalmente. Los programas de televisión, que solían hacer hincapié en su química y especular sobre su relación, moderaron sus comentarios. La estrategia era clara: silenciar el rumor, o al menos, hacerlo menos visible. Segundo, hubo una presión para que ambos actores no trabajaran juntos en nuevos proyectos. Las productoras, que son muy cuidadosas con la opinión pública y con no molestar a las figuras de poder, empezaron a evitar juntar a Atay y Serine en nuevos proyectos. Los directores y guionistas, por su parte, también se vieron influenciados. Esta presión se manifestó de diferentes maneras.
Se rumorea que ciertos proyectos que habrían sido perfectos para la pareja fueron descartados o que en el mejor de los casos, se les ofrecieron roles individuales en diferentes series. Las productoras, al final del día, son empresas y su objetivo principal es el beneficio. Un escándalo, por pequeño que sea, podría perjudicar la imagen de la serie y por ende sus ingresos. Evitar el riesgo era la mejor opción. Tercero, aunque no se puede confirmar al 100%, hubo rumores de que se les desaconsejó públicamente la difusión de cualquier imagen que pudiera ser malinterpretada o que pudiera dar pie a más especulaciones sobre su vida personal. Esto significó que, en cierta medida, ambos tuvieron que ser más cautelosos con sus apariciones públicas y con lo que compartían en redes sociales. La instrucción, implícita o explícita, era clara: discreción. Se dice que sus representantes y agentes de prensa les aconsejaron ser más cuidadosos con sus interacciones, evitando cualquier gesto que pudiera ser interpretado como una confirmación de su relación. Las redes sociales en ese momento eran una herramienta poderosa, pero también un arma de doble filo. Cada publicación, cada like, cada comentario, era susceptible de ser analizado y malinterpretado. ¿Por qué se llegó a esto? Bueno, hay varias razones. La primera, y quizás la más importante, es la influencia de los medios y de la cultura turca. La sociedad turca, como ya mencioné, es muy conservadora en muchos aspectos. La vida privada de los famosos es objeto de gran escrutinio y cualquier cosa que se perciba como moralmente cuestionable puede generar mucho rechazo. La religión y las tradiciones juegan un papel importante en la vida cotidiana, y esto se refleja en la moral pública. La idea de una pareja no casada, o de un romance que no se ajusta a los cánones tradicionales, puede ser mal vista por una parte considerable de la población. Los medios de comunicación, al ser parte de esta sociedad, reflejan y a menudo refuerzan estos valores. La segunda razón es el control que ejercen ciertos grupos de poder sobre la industria del entretenimiento. Las productoras de televisión, los medios de comunicación y los patrocinadores están muy influenciados por el gobierno y por otros grupos de interés. Esto significa que la censura y las restricciones, aunque no siempre sean directas, son una práctica común. En Turquía, como en muchos otros países, el poder político y económico suele entrelazarse. Los medios de comunicación en particular, a menudo pertenecen a grandes grupos empresariales que tienen una relación cercana con el gobierno. Esto crea una dinámica en la que los medios evitan criticar al gobierno o a sus allegados, y se autocensuran para no perjudicar sus intereses. En este contexto, el caso Atay y Serini pudo ser visto como un elemento de distracción o como algo que no encajaba con la agenda de ciertos grupos de poder. La tercera razón podría estar relacionada con intereses comerciales y de imagen. Es posible que, aunque no haya una relación oficial, las productoras y los agentes de ambos actores hayan considerado que un romance real podría perjudicar la imagen de los dos, o que fuera más lucrativo mantenerlos disponibles para futuros proyectos sin ataduras. El mercado del entretenimiento es muy volátil, y la imagen de los actores es su principal activo. Un escándalo, una controversia, o incluso un romance público podrían afectar su valor comercial. En este caso, mantenerlos solteros y disponibles para proyectos futuros, con diferentes coprotagonistas, podría ser más ventajoso económicamente. Además, mantener la incertidumbre sobre su relación alimentaba el morbo y la expectación, lo que, a su vez, generaba más interés en sus trabajos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta prohibición? Bueno, para empezar, ambos actores perdieron oportunidades de trabajar juntos en nuevos proyectos. Esto, en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, es algo muy grave. La posibilidad de capitalizar el éxito de Medcezir y seguir explotando su química en pantalla se vio truncada. Además, se vieron obligados a ser más cautelosos con su vida personal, lo que limitó su libertad. Tuvieron que lidiar con la presión de los medios, con los rumores constantes, y con la necesidad de proteger su imagen pública. Esto, sin duda, generó estrés y frustración. Pero por otro lado, esta situación también les dio una mayor visibilidad y generó una gran expectación en torno a ellos. La gente quería saber más sobre su relación, y esto hizo que sus carreras fueran aún más relevantes. El hecho de que no pudieran trabajar juntos en nuevos proyectos generó aún más interés. El público se preguntaba por qué no. ¿Qué está pasando? La intriga los hizo aún más deseados por los medios y por el público. La especulación, aunque a veces perjudicial, también generó una atención constante sobre sus carreras.
¿Y qué hay de la actualidad? ¿Sigue vigente esta prohibición? En parte sí, pero la situación ha evolucionado. Atay y Serínei han seguido trabajando en proyectos separados, y sus carreras han seguido creciendo. Han demostrado ser actores de gran talento, y han sabido reinventarse y adaptarse a las circunstancias. A Atay con su trabajo en series como El secreto de Feria y Cerde, de Protector, y Alicia Arikalar Yarda, ha consolidado su posición como uno de los actores más importantes del panorama turco. Serínei por su parte ha brillado en series como Fi y Kimler Held y Kimler Hekti, demostrando su versatilidad y talento. A pesar de todo, todavía hay rumores y especulaciones sobre su relación. De vez en cuando se publican fotos o noticias que sugieren que existe una conexión especial entre ellos. Esto demuestra que la intriga sigue presente. Los fans, las redes sociales y los medios siguen alimentando la llama de la especulación. Cada encuentro, cada foto, cada comentario es analizado y diseccionado. La historia de Yaman y Mira, de Atay y Serínei, sigue viva en la memoria colectiva, y la posibilidad de que su romance traspasara la pantalla sigue fascinando al público. En resumen, la prohibición que sufrieron a Atay Ulusoy y Serínei Sarkaya no fue una prohibición oficial y explícita, sino una serie de restricciones y presiones que buscaban controlar su imagen pública y evitar que se relacionara su vida personal con sus carreras profesionales. Esto afectó su trabajo en el corto plazo, pero en el largo plazo, su talento y su magnetismo han seguido brillando. Fue una situación que puso a prueba su entereza, su profesionalismo y su capacidad de adaptación. Es una historia que nos muestra cómo en el mundo del entretenimiento, la fama, el éxito y la vida privada están íntimamente relacionados, y cómo las presiones sociales y políticas pueden afectar la libertad y las decisiones de los artistas. Es un claro ejemplo de cómo el poder, la moral y los intereses comerciales pueden moldear las carreras y las vidas de las celebridades, especialmente en una sociedad tan particular como la turca. La historia de Atay y Serínei con su prohibición y sus consecuencias es una ventana a la realidad de la industria del entretenimiento en Turquía y a los desafíos que enfrentan los artistas que buscan triunfar en ella. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Atay Ulusoy y Serínei Sarkaya y el escándalo que los rodeó. Hemos explorado las razones de la prohibición, las consecuencias y la situación actual de estos dos grandes artistas turcos. Hemos analizado cómo la sociedad, los medios y el poder influyeron en sus carreras y en su vida personal. Hemos desentrañado los misterios detrás de las restricciones que sufrieron, y cómo, a pesar de todo, lograron seguir adelante y consolidarse como dos de las figuras más importantes del panorama turco. Si tienen alguna pregunta, comentario o alguna otra información sobre este tema que quieran compartir, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y no se olviden. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer para seguir trayéndoles más chismes, noticias y contenido sobre las series turcas que tanto nos apasionan. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos y abrazos.